conocida esta carta como una de las cartas pastorales. No cambia el tema, empezando desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 15. No cambia el tema, no. Todo está desarrollado en base al ministerio que debe de estar desarrollando un pastor dentro de la iglesia. Pero no solo eso, también está hablando de que este hombre que va a estar al frente de la iglesia debe de ser un hombre calificado. Y dice específicamente en dos áreas. Debe ser irreprensible, versículo 6, y debe de ser irreprensible, versículo 7. Por eso es titulado este sermón, el pastor que... muchas gracias por ponerme el título del sermón, hermano. Gracias, muchas gracias. El pastor irreprensible. Antes de comenzar a poder desglosar nuestro texto, que voy a exponer del versículo 5 al versículo 16 del capítulo 1, pero voy a tocar también un poquito el capítulo 2 hasta el versículo 15, entonces va a estar larga la predicación de 55 minutos, espero hacerlo. Así que antes de entrar de lleno, quiero pedirte que me acompañes en oración para que Dios sea con nosotros. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti honor, gloria, honra y alabanza. En verdad, Señor, que estos cantos que acabamos de entonar nos ayudan a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para poder estudiar tu hermosa palabra. Señor, este mensaje que ha sido preparado pensando en mi hermano Samuel, te ruego, mi Señor, que me uses. Que tu Santo Espíritu no solo sea con mi hermano, sino con cada uno de los que están en este salón. Permite, Padre, que este mensaje sirva para que tu gloria sea exaltada por encima de todas las cosas y que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros para que podamos glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, eterno Padre. Amén. Antes de comenzar a desglosar nuestro texto, quiero comenzar, hermano, diciéndote, ¿es bíblica la ordenación de pastores? ¿Conocemos bien a bien de dónde surge y por qué surge? Es bien interesante todo esto. En la segunda carta a Timoteo, no lo busques, hermano, esto lo voy a mencionar muy rápido. Si quieres tomar los textos, anótalos y los revisas en tu casa. Si me equivoco, me dices doy en 8. Si estoy bien, te los aprendes. ¿Okay? Entonces, encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, que dice: acumularán, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque acumularán para sí mismos maestros, escucha esto, conforme a sus propios deseos. Esto es muy interesante, porque ¿cuál es una de las razones por las cuales tienen que haber hombres calificados por Dios a través de su palabra para dirigir y o liderar su iglesia? Porque en los postreros días, en los últimos días, vendrán maestros conforme a sus propios deseos. Nota lo peligroso de esto. Hay muchos que se dicen pastores, muchos que se dicen maestros, y estos están allí o están al frente de estos grupos solamente conforme a sus propios deseos. Y desafortunadamente estos deseos son carnales, pasionales, porque no falta el pastor que es adúltero, no falta el pastor que vive literalmente de la lana de las ovejas, las trasquila, y muchos, escucha, muchos están en la lista de los hombres más ricos del mundo. Viven de forma impresionante, pero de Biblia ni sus luces. Lo increíble es que
las iglesias que dirigen son ciegas. Si les podríamos llamar iglesias, muchas ni siquiera pueden ser llamadas iglesias, porque no es predicada la palabra de Dios con puntualidad, porque este hombre que está al frente de esta no vive conforme a las normas que están establecidas por Dios en su hermosa palabra. Por eso es importante que nosotros, en este caso, que estamos ordenando y postulando a Samuel, o postulamos a Samuel cuando, hermano, ¿te acuerdas? Lo único que oí fue, ahora díganme qué fue lo que trataron de decir. ¿Hace cuántos meses presentamos a Samuel? 7, hermano. 7. Iba a ser en marzo, se pospuso hasta abril. 7 meses tiene. ¿Y 7 meses para qué? Para que ustedes vinieran y nos dijeran, ¿sabes qué, pastor? Samuel no puede ser pastor de la iglesia porque es un tranza, porque es un iracundo, porque es un adúltero, porque es afeminado. ¿Ok? Bendito sea Dios. Nadie se vino a quejar de eso. Tírenlos, pero no los rompan, por favor, hermanos. Tírenlos, pero no. Eso es, hermano, eso lo hacemos a propósito para que el que se esté durmiendo rápido, ¿qué está pasando? Es el rapto. No, aventamos las charolas a propósito para que no te duermas. Hermano, mira, hoy porque es un día especial, no puse la silla aquí al lado. ¿Ok? Porque no los quiero evidenciar. Recuerda que aquí va al lado una silla para que el que se esté durmiendo le puedo decir, Israel, te sientas aquí a mi lado y a ver, duérmete aquí, a ver, si es cierto, ¿verdad? Entonces, para eso es la silla, hermano. ¿Ok? Es una buena técnica, hermano. O los charolazos, lo que funciona mejor. Entonces, hermano, regresando a nuestro tema, es que tiene que ser un hombre calificado, porque hay muchos que están liderando las iglesias conforme a sus propios deseos. Ahora, ¿qué es lo que nos advierte esto en el Nuevo Testamento? Es que el orden divino de identificar y escoger los pastores en la iglesia local sería esto todo un ambiente corrompido. ¿Por qué? Hay muchas iglesias en donde se practica la democracia y cada quien pospone a su mejor cuate y está al frente por la mayoría de votos. No es por mayoría de votos, te aclaro, es porque sea un hombre calificado según la norma bíblica. Porque cuando entonces yo formo una planilla, vienen, votan por mí, me dicen y pues gano adeptos porque yo soy más cuate y el otro no tiene carisma, entonces nadie va a votar por él. ¿Me explico? No es así. Debe de ser conforme a las Escrituras. Hay un principio regulador en todo esto. Los pastores son o deben de ser escogidos de entre la masa de creyentes de la iglesia. Esto es lo más sano. Puede haber sus grandes excepciones en donde haya una iglesia que de momento se haya quedado sin pastor y a veces mandan traer un pastor de fuera. Lo más sano es que los pastores salgan de la masa de la misma iglesia. Es lo más sano. ¿Por qué? Imagínate que Samuel lo mandamos traer de la Ciudad de México, de la iglesia que me mandó a mí acá hace años, y llega Samuel de nuevito y lo vamos a ordenar como pastor. ¿Samuel va a poder pastorear la iglesia? La respuesta es no. Y no porque él no tenga la capacidad, sino que simple y sencillamente Samuel necesita conocer la iglesia. Nada más por eso. Samuel necesita amar a la iglesia. Si no es así, estaríamos equivocados, hermano. Este es el principio. Ahora, ¿cómo se hace esto? El principio bíblico regulativo dice así: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros con ellos. ¿Qué significa esto?
se infiere que todos somos iguales. Escucha, todos somos iguales. Hermano, yo entiendo perfectamente que en muchas ocasiones, por cuanto somos pastores, o los que somos pastores, llegamos a una casa y nos quieren atender porque somos los pastores. Y reiteradamente les hemos dicho, no somos más que ustedes. Somos exactamente iguales. No merecemos, no somos más que ustedes en el sentido de que hoy va a ir el pastor a la casa, hoy sí comamos carne. Toda la semana nos la pasamos comiendo frijoles, pero como hoy va a venir el pastor, hoy sí vamos a hacer carne. El mejor lugar vamos a dárselo a él. No, hermano. Somos exactamente iguales. No somos el presidente de la República, que tampoco merece un rango especial. Escucha, tanto el presidente de la República como un pastor, literalmente somos servidores públicos. No estamos para servirnos del público, que esto es lo que muchos hacen cuando son puestos para satisfacer sus propios deseos. ¿Cierto? Entonces hay una norma, hay un principio regulador que dice que todos somos iguales. Nada más que Dios a mí, Dios a Samuel, Dios a Jesús, Dios a Israel, que también es pastor que nos acompaña de la Iglesia de México, nos da una responsabilidad más grande. Porque nosotros debemos de tener la capacidad, escucha esto, nosotros debemos de tener la capacidad de velar por sus almas. Entonces cambia. No estoy para que me sirvan, estoy para servir. ¿Cierto? Hay un llamado al ministerio. Este llamado, hay un llamado interno. Y este principio lo encontramos en el Antiguo Testamento también, en Isaías, en el capítulo 41, versículo 27, no lo busquen. Él ha dado la capacidad y el derecho de serlo, como dice aquí en Isaías, a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. ¿Quién lo va a dar? Dios. ¿Cierto? Este mismo principio lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. Pero nota las palabras que anteceden, que proceden. Pero es necesario, escucha, necesario, indispensable que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Entonces no es así de que, yo también tengo el anhelo. Sí, pero párate aquí, vamos a checarte a ver si eres como esto es. ¿Ok? Hay un llamado interno, pero no solo pone el deseo interno, sino que también capacita para hacerlo. Es Dios quien capacita. ¿Por qué? Porque el pastorado es un don, según lo cita el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó, ¿quién es el mismo? Cristo. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros. Muy bien, hermanos. Revueltos para leernos, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hoy creemos que Hoy creemos que pastor maestro es lo mismo. Profetas en el sentido de el Antiguo Testamento no existen, ¿no? Apóstoles tampoco. Porque la Escritura dice que iban a buscar a alguien, ¿te acuerdas cuando iba a buscar el sustituto
de Judas, dice que tenía que tener ciertas características o credenciales para poder ser apóstol, que hubiese estado con Cristo ¿desde cuándo? Desde su bautizo. ¿Quién de aquí ha estado con Cristo desde su bautizo para que le llamen apóstol? Ya, perlas. Aparte no aparece en la lista de los apóstoles su nombre. O sea, apóstoles del Señor Jesucristo. Fernando Rodríguez, no es cierto, no aparece. Samuel Ortiz tampoco aparece. ¿Me explico? No tenemos esas credenciales. Pero sí pastores y maestros. ¿Ok? Hay pastores establecidos por Dios para su propia iglesia. Por eso los dones y cualidades de un hombre son parte de las credenciales que Cristo lo ha puesto en ese oficio. Ahora nota, en ese oficio, ¿por qué? Porque la iglesia es de Dios. No es mi iglesia, yo pertenezco a una iglesia, por eso la llamo mi iglesia, no porque sea de mi propiedad. Que la iglesia es de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, aguas, aguas. Bendito Dios que no tenemos una iglesia de 4,000 miembros, sino menudo problema es entregarle cuentas a Dios de tantas personas. Si no puedo con mi esposa y con mi hija, imagínate, válgame el Señor del cuarto. Imagínense. Entonces es importante, hay un llamado interno, pero también hay un llamado externo. Hay un llamado externo. Para un apóstol, cuando Matías sustituyó a Judas, los hermanos que reunidos eran como, 120, echaron suertes. Dicho de otra forma, postulamos a Samuel hace 7 meses. Está el llamado externo. ¿Y cómo confirmamos el llamado externo? Por la iglesia. Porque está saliendo de la iglesia para servir a la iglesia. Ese es un llamado externo. Es confirmado por la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos a hombres que fueron designados para obras específicas y Dios los capacitó, ¿cierto? Comenzando en el Antiguo Testamento con el primer sacerdote de Israel. ¿Quién fue? ¿Quién? Aarón, hermano, Aarón, de la tribu de Leví. ¿Okay? Y de ahí vemos cómo Dios va capacitando. Cuando van a hacer el tabernáculo, Dios escoge a hombres que supieran hacer cierto tipo de cosas, ¿no es cierto? Carpinteros, músicos, afanadores. Hay que saber barrer, si no van a dejar todo aquí bien rayado, o van a tratar con un trapo mugroso y cuando entres dicen, ¡oh, híjole, qué les pasó! Se les murió 2, sí, no los han sacado, no, pues bueno, así. Hay que saber hacer las cosas para la obra de Dios, ¿cierto? Esto lo encontramos, entonces hay un llamado interno y un llamado externo de parte de Dios. Ahora, este llamado lo vemos que hay que ponerlo en práctica en la iglesia, porque Efesios en el capítulo 4 dice que fueron constituidos estos con un propósito específico. ¿Cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia del Señor. Para eso son puestos. Entonces, vamos a ver, mis queridos hermanos, ahora sí nos vamos a Tito en el capítulo 1, versículos del 5 en adelante, que donde están los requisitos, y vamos a ver 2 requisitos que pide Dios para designar a un pastor o a un anciano dentro de la iglesia. 2 requisitos. 1, versículo 6, que sea irreprensible. Y otro requisito, versículo 7, que sea irreprensible. Son 2 requisitos. Uno, que sea irreprensible, y el otro es que sea irreprensible. Parece ser lo mismo. Pero quiero decirte primero qué es irreprensible.
irreprensible es que no se le puede agarrar por ningún lado. Que no puedes decir, ajá, te caché. No, que tú no te transabas las ofrendas y ese sobrecito que te asoma ahí que. ¿Ah? No, que tú, que. Irreprensible es que no haya nada de donde agarrar, nada de donde cacharlo. ¿Y en qué? Dice que seamos irreprensibles en casa y que seamos irreprensibles en la iglesia. Dos formas en las que el pastor debe de ser irreprensible. Versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta, para corregir lo deficiente. Esta palabra corregir debería de ser mejor traducida como completar y o terminar la obra que dejamos ahí en Creta. Ya estaba una iglesia, pero esta iglesia necesitaba líderes que cuidaran de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Nota cómo termina el versículo. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Como yo te mandé, como yo ya te lo había dicho, ahora te estoy escribiendo para que no se te olvide, porque para una memoria infiel, una de papel, Tito, ya te lo dije, ahora te lo escribo. Hazlo. Pero para que establecieses ancianos. Usa dos palabras aquí el apóstol Pablo en este texto del 5 al 16. Usa dos palabras. La primera palabra que usa en el versículo 5 es anciano, que es la palabra presbítero. Y la segunda palabra que usa es en el versículo 7 y es la palabra obispo y es la palabra episcopo. Anciano entonces se refiere a la posición o al cargo honorable que éste tiene dentro de la iglesia. Y el obispo o el episcopo habla del trabajo que éste desempeña dentro de la iglesia. Un jueguito de palabras ahí interesantes, pero no nos hagamos bolas, hermano. Nota, los ancianos, los que van a estar al frente como líderes de la iglesia, debe de ser irreprensible. ¿En qué áreas? Tito le pudo haber preguntado a Pablo, oye Pablo, ¿y en qué áreas debe de ser irreprensible? No te metas en tantos problemas, Tito. Pablo le pudo haber contestado a Tito. Escucha esto, porque no debe de estar sujeto a sus propias pasiones. Debe de ser marido de una sola mujer. Y esto tiene algunas implicaciones. Marido de una sola mujer significa que no debe de andar de picaflor. No debe de ser un don Juan. No debe decir, ya me hartó esto en el divorcio y me caso con la otra. No. Una sola mujer. John MacArthur, en su libro El plan del Señor para la iglesia, cuando está explicando este punto de marido de una sola mujer, dice que si un hombre pecó siendo infiel antes de venir a Cristo, puede llegar a desempeñar el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona. Pero si un hombre peca siendo ya cristiano, esto puede empañar su ministerio futuro. Lo pueden llegar a acusar. Yo lo conocía antes. Pero si un hombre que está en el ministerio peca, está reprobado para el ministerio. Sencillo. Entonces, ya te entendí, Tito le dice a Pablo, sí, marido de una sola mujer. Pero ¿sabes qué? Como te estoy diciendo que debe de ser irreprensible en esto, no lo puedan agarrar de mí, que tuvo ya 2 o 3 mujeres. No, irreprensible.
Que no le vengan a sacar sus trapitos al sol después. Ahora nota, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este tema ha causado polémica en todos lados. En todos lados. No solo eso, sino que hay diferentes posiciones o posturas en cuanto a lo que quieren hacer que el texto diga. Algunos dicen que este texto se refiere a que verdaderamente debes de tener hijos creyentes, yo como pastor, si no, no estoy calificado para el pastorado. Aplicando lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando dice que el que no sepa gobernar su casa, sepa tener su esposa y sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea, si no puedes con 2, vas a poder con 100. Estás loco, la lógica no cuadra, ¿cierto? Algunos otros dicen que esto se refiere a que se habla específicamente de la fidelidad que los hijos deben de tener hacia los padres. No encuentro mucho sustento bíblico para esto. No lo encuentro. Algunos otros, como el pastor MacArthur, dicen, y estoy a favor de lo que él dice, dicen que deben de tener hijos creyentes. Algunos pastores son llamados al ministerio cuando sus hijos todavía son pequeños o ya están grandes, pero no son creyentes. El pastor MacArthur dice que Dios puede llegar a conceder una gracia especial para que en algún tiempo estos hijos vengan a Cristo y sean creyentes. Lo que sí dice el texto, estoy de acuerdo con la posición del pastor MacArthur, lo que sí dice el texto es que deben de ser creyentes. Ahora te la voy a poner así de sencillo. Supongamos que ya fui llamado yo al ministerio, yo tengo nada más una hija, acá está la chica de rosa, y está chica porque mide unos 50, no, por eso digo la chica. Si no dijera la grandota, no, pero no, la chica. No, nada más tengo una hija, y por la pura gracia de Dios, cuando fui llamado al ministerio, el Señor ya había salvado a mí. Esto es gracia, hermano, pura gracia. Pero supongamos que yo hubiese sido llamado al ministerio sin que mi hija fuese creyente todavía. Algo importante que debe de suceder es que aunque no fuese creyente por el momento, sí debe de estar sujeta a su papá y a su mamá. Eso dice el texto. Que no sean acusados de disolución, de necedades, de borracheras, ni de rebeldía. Que no sean acusados de que no se someten a sus padres. Oye, hijo, ven acá, ay, no, siéntate. No, si el pastor eres tuyo, ¿por qué yo quiero estar con mis botas acá afuera? ¿Me explico? Eso habla de que este está reprobado para el ministerio. Esto habla ahora. Me puedes objetar, oye, pero Samuel no tiene hijos. Pero ¿qué tal cuando los tenga? ¿Cuánta responsabilidad tienes tú de orar por la salvación de los hijos de Samuel y de su hijo? ¿Cuánta responsabilidad tienes tú como iglesia de orar por Daniel Cano? ¿Cómo está Daniel Cano? ¿Se fue? Ah, está, perdóname. El dormido soy yo. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de orar por Samuel? Por Daniel. Toda, hermano. Ahora nota esto, aquí está lo que estoy diciendo. ¿Es acusado este joven de ser un rebelde para con su papá? Mira, a ti te puedo decir, ay, ahorita. Pero no es necesario que su papá le diga, órale, no. Nada más se para así su papá. Y aquel, si mide 1,90, siente que mide 20 centímetros y se somete. ¿Me explico? No está acusado de rebeldía. A pesar de que Dani aún no ha entregado su vida a Cristo, Jesús y Adriana han hecho un buen trabajo porque está sometido a sus papás. Es algo que me explico, hermano.
No puedes estar acá arriba si tus hijos son rebeldes. ¿Cómo vas a gobernar la iglesia? Ay, este pastor es bien sangrón. Eso dice la Biblia. Y mi hermano pidió que Dios hablara a través de mí. ¿Cierto o no? Así que a rajarse a su tierra. Versículo. Ahora, estas son las áreas. ¿Irreprensible en qué? En su casa. En su casa. Que tenga a su esposita, pero bien. Mi primer ministerio es mi esposa. Ay, pero es que vas por mi esposa. Pero mi esposa. ¿A poco sí? Pues si no, entonces ¿cómo voy a cuidar de ustedes? ¿No es cierto? ¿Cómo? Imagínate que le gritoneé yo a mi esposa y la traía toda chancluda y órale, apúrate tú, mujer. Imagínate cómo te voy a traer aquí. Tantito peor que ellos. Así que tú decides. ¿Ok? Marido de una sola mujer que sepa tener a sus hijos sujetos, que sus hijos sean creyentes, que no estén acusados de disolución. Ahora escucha, segundo requisito. El obispo debe de ser irreprensible. Ahora nota que recuerda que uno habla del cargo dentro de la iglesia, la posición honorable, y el obispo es del trabajo que se hace dentro de la iglesia. ¿Ok? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y también la misma pregunta pudo haber tenido Tito para con Pablo. Oye, Pablo, ¿y en qué áreas debe de ser irreprensible el que ya esté gobernando la iglesia? No es tan complicado, Tito, no es tan difícil. Fíjate, que sea irreprensible. Dicho de otra forma, debe de contar con un buen testimonio de la iglesia. Por eso primero lo presentamos a Samuel. Por eso. Órale, ¿quién se sigue durmiendo? Les dije. Eso es acuerdo. ¿Alguien se está durmiendo? Yo no sé. Ahí tú sabes. Debe de contar con un buen testimonio de la iglesia. ¿Cierto? ¿En qué? Como administrador. Pero esta palabra administrador es muy interesante. Porque esta palabra administrador es mayordomo. ¿Un mayordomo? ¿Y de quién va a ser mayordomo? Nota lo que dice el texto. De Dios. Como mayordomo de Dios. Ahí debe de ser irreprensible. ¿Y cuáles son? ¿Qué cubre estas áreas de ser mayordomo de Dios? Bueno, no tan difícil. Debe de ser no soberbio. Lo contrario a soberbio, ¿qué es? Humilde. Debe de ser entonces humilde. No un soberbio. El soberbio, bájenlo de ahí. Eso no puede estar ahí. No es que yo soy el pastor y a mí me deben de bajar a pedradas. Sáquese para su casa. Vaya a ordenar su casa y luego regrese. Usted tiene problemas de carácter. Regrésenlo. No sirve. No soberbio. Escucha, no iracundo. No una persona que de nada ya explotó. No. Tranquilo. Manso. Humilde. Igual que su Señor. Esas son las características. No dado al vino. No dado al vino. Ahí la palabra es una sola palabra en griego usada para no dado al vino. Es paroinos. Y tiene la idea de que es alguien que no está parado al lado del vino. Dicho de otra forma, alguien que no necesita fuerzas, una copita para poder estar haciendo las cosas. No, ese no. Bájelo. Porque este sí les va a venir a hablar en lenguas. Y ustedes se las van a creer. Hablo en lenguas. Yo conozco algunos que no solamente son dados al vino. Yo les digo, yo le llamo a otra cosa, que le queman las patas al diablo.
Y ellos sí tienen una condición impresionante. Porque siempre hablan así. Y entonces no nada más, es el vino. ¿Qué cató le hace? El otro que se siente en Spider-Man. ¿Okay? No un vicioso, en ninguna manera. Hay muchas formas de ser viciosos. Un ludópata es un vicioso. ¿Ok? No un vicioso. No codicioso de ganancias deshonestas. No prediques por ganar dinero. No lo hagas. Nunca. El que empieza a trasquilar ovejas echando para abajo, córranlo de aquí. Sáquenlo de aquí a patadas. No puede estar aquí. No debe estar aquí. Los responsables de esto son ustedes. Porque sale de entre la iglesia. Es de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Sino, o mejor que todo esto, debe de ser un hospedador. Pase, hermano, bienvenido, pase de su casa, pase. My house is your house. Amante de lo bueno. Y no porque le guste lo bueno, puro el menejito segma, puro no es ese tipo de amante de lo bueno. Que seguro que lo hace, seguro. No, ¿usas corbatas? Sí, pero puro Giorgio Polato. Polatole. Amante de lo bueno es que sea practicante de la piedad, practicante de la escritura, practicante de la oración, practicante del amor y ayudador de los necesitados. Eso es amante de lo bueno. No el beneficio, claro. Debe de ser sobrio. Lo opuesto a sobrio, o sea, que no esté loco, hermano. Que no esté loco. Que no se le patine ahí de vez en cuando. No. Sobrio. Justo. ¿Cuántas cosas debe de tener para estar arriba adentro enseñando y o cuidando de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta? Santo. Recuerda que el parámetro de santidad de la iglesia es el pastor. Si el pastor es un mediocre, charlatán, payaso, eso es la iglesia. Y eso se va a creer la iglesia y le van a hacer reclamaciones a Dios porque son los hijos del rey. Primero compórtate como un hijo del rey y luego reclamas cosas. Santo significa que debe de ser uno que está apartado del mal. Por eso dijo que tenía que ser uno amante del mal. ¿Te das cuenta? Dueño de sí mismo, que sepa tener autocontrol y o dominio propio, que es un fruto del espíritu. Es un espiritómetro. Debe ser una persona espiritual. Espiritual, si no, no puede estar aquí. Escucha, otra gran cualidad que debe de tener: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Retenedor de la qué? Palabra. Cuando te hable, cuando Samuel hable, debe de hablar Biblia. Como dice, o decía más bien John Stott, debe de correr Biblina por sus venas. Y debe salir Biblia cuando habla. No, bueno, es que yo pienso, porque a mí una vez me dijeron, no. Biblia, hermano, Biblia. Ya hasta luego me anda cotorreando, ¿sabe? ¿Cómo dice la Biblia? Biblia, hermano. Biblia debe de salir de la boca de un pastor. Y debe ser retenedor, pero tal como fue enseñado. Esto habla de que también debe de estar capacitado, o ya se capacitó para poder estar al frente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en la otra carta dice
que debe de ser una persona no neófita, no un recién convertido. Debe de ser alguien que conoce las Escrituras. Ahora, ¿por qué debe de ser esto? Escucha, ahí dice la razón. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina. Didascalía es la palabra usada ahí. Con sana doctrina. ¿Hay mala doctrina? Sí. ¿Hay doctrina que está enferma? Sí. ¿Cuáles son las doctrinas que están enfermas? Las doctrinas que ponen por encima al hombre y no a Dios. Y no a Dios. Las doctrinas que son antropocéntricas, esas son doctrinas enfermas, enfermizas. ¿Cuáles son las antropocéntricas? Tú puedes, échale ganitas, tú siempre puedes. El club de los optimistas no es un club, ni tampoco somos optimistas. Somos cristianos y somos la iglesia. Una doctrina no sana es aquella que te dice que tú tienes derecho a la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Eso está mal. Por eso debe de conocer las Escrituras. Oh, pequeño gran detalle. Para que yo pueda exhortar, para que Samuel pueda exhortar, para que Jesús pueda exhortar, aquí dice. ¿A quién? A los que contradicen. ¿Okay? Exhortar es animar, estimular a que vengan a qué? A la sana doctrina. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Ya viste? El evangelio de la prosperidad. Mayormente los de la circuncisión, mayormente los que tú ya sabes. Eso, no vayas con ellos. A los cuales, dice Pablo, es preciso tapar la boca. Habla entonces de que el pastor también debe tener mucho carácter. Carácter para hacer las cosas, no un cobarde. No un cobarde. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está mal? No como Chapulín Colorado. Sí voy. Pues órale. Éntrele. Cállales la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Escucha, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Ok? Lo que no conviene. Ganancias deshonestas. No. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Quién dijo esas palabras? ¿En dónde dejaron a Tito? En Creta. ¿Cómo son los cretenses? Glotones, bien tragones y malas bestias. ¿Quién les dijo eso? No es cierto. Su propio profeta nota y dice, uno de ellos, ¿quiénes son? Los cretenses. ¿Uno de cuáles? De los que hacen las cosas por ganancias deshonestas. Uno de ellos les dijo: estos son bien dragones, mentirosos y malas bestias. ¡Ay! Ahora nota. Pablo dice: este testimonio es verdadero. Dicho de otra forma, sí es cierto, así son los cretenses. Por esa razón hay que conocer la verdad. Dice: por cuanto son así, escucha, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque están enfermos. Por eso es necesario que haya. Hoy vamos a tener una cruzada de sanidad y verás que tenemos lleno aquí. Pero cuando les prediquemos el Evangelio de Jesucristo no diluido, se van. Porque esperan cosas grandes.
¿Ok? Es necesario entonces, hermano, debe de ser el pastor un especialista en la palabra de Dios. Debe de conocer la teología con precisión. ¿Por qué? Hermano, supongamos que tú te enfermaste del cáncer, lo que es muy famoso hoy y bien peligroso, ¿no es cierto? Te dio cáncer, de esos cáncer bien agresivos, donde ya dices, chaval, ya no lo aguanta mucho. Lo único que aguanta es que le den los santos oídos y se acabó. Si tienes una enfermedad de ese tamaño, ¿irías con el que atiende la farmacia de la esquina? ¿Por qué no? Si te van a dar una medicinita que te cura rápido, ¿no irías con él? Claro que no. Vamos con el oncólogo, digo, oiga, ya me dio espiritazo, ayúdeme, porque, ¿no es cierto? Porque él es especialista. ¿Por qué cuando necesitamos algo si vamos con el especialista? Se nos descompuso el coche, llévalo con el especialista de la transmisión, llévalo con el especialista de la suspensión, llévalo con el especialista en motores. ¿Y por qué no lo traes con el especialista en la Biblia? El pastor debe de ser un especialista en la Biblia. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que son contumaces y rebeldes a que sean sanos en la fe, a que sean sanos en la doctrina. Está hablando Pablo de un término médico, de ayudarlos a sanar su doctrina, porque está torcida, está desvirtuada, no sirve. Ahora, ¿por qué? Porque atienden a fábulas judaicas. Pablo dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No hagan las cosas, yo se los he dicho muchas veces, no hagan las cosas porque el pastor dijo, hagan las cosas porque la Biblia dice. No es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice en su palabra. Ahora escucha, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Quiénes son los que son así? Los que son contumaces y rebeldes, los que hablan tonterías y vanidades para cautivar a casas enteras y llevarlos a la perdición. ¡Wow! Qué interesante es entonces conocer la Biblia. Qué interesante, importante e indispensable que Samuel, Jesús y yo seamos irreprensibles como mayordomos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate que no cambia, capítulo 2 no cambia. No cambia el tema, sigue hablando de la mayordomía del siervo de Dios para con la iglesia. Nota, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. No hables fábulas judaicas, no hables mandamientos de hombres, no les vengas a contar 1000 chistes, no les cuentes tu vida. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora nota que Pablo le dice a Tito, y esto es una responsabilidad que tenemos los pastores en la iglesia como mayordomos de Dios, cómo debemos de tratar a los miembros de la iglesia. Nota, ya nos dijo muchas cosas, ahora nos va a hablar del cuidado porque me puso como obispo. Nota, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, esto es la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. No toda la palabra sano, en el amor, en la paciencia. Hermano, característica de una persona que se va haciendo vieja. Claro, nos empezamos a volver viejos cascarrabias, intolerantes. Bájale. Es que yo no soy enojón. No, ni se te enoja, mamá. Característica de un anciano es que es impaciente. Termina y se va. Oye, pero es que vamos a comer. No, yo ya me voy, yo tengo prisa. ¿Para qué traes prisa?
pues traigo prisa, pero ya me voy. Pues ándale, pues que Dios los bendiga y nunca de su espíritu. Váyase. Característica de un anciano: intolerante, impaciente. Dice Pablo, ayúdales a ser pacientes, ayúdales a que le bajen el estrés a su vida. Nota, versículo 3. Asimismo a las ancianas, que éstas deben de ser reverentes en su porte. Pórtense bien, hermanos. Eso les debe decir Samuel, pero es muy respetuoso, mi hermano. Seguro me va a aventar a mí, no, díganlo ustedes. Seguro. Pero el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo, que nadie tenga en poco su cuerpo. Nadie. Tienes una bendición extra, Samuel. Cuando el Señor me manda a pastorear esta iglesia, yo tenía 33 años, pero llegué solo en el sentido con mi esposita y mi hija. Y el Señor, pero cuando la gente ve que somos mucho más jóvenes que ellos, no quieren atender al consejo de Dios. No quieren. Por eso es necesario conocer la Escritura, para no decir lo que nosotros pensamos, sino lo que la Biblia dice. Y es problema de ellos. Yo ya cumplí. Porque las hermanas que ya están grandes, y este pelado podría ser hasta mi nieto, que me viene a decir a mí que cállese, hermana, bájale. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Las hermanas, a ver, no se les da chisme, ¿no? Ellas no calumnian nunca a nadie. ¡Ay, no! Fíjate, no calumniadoras. Cállese, hermana. Eso le tienes que decir. Cállese, hermana. Sea chismosa. No se ande entremetiendo donde no la llamaron. Váyase a cuidar su casa, sus hijos, esposos, los nietos. Vaya a barrer, trapear, planchar, lavar. Haga todo eso. Aquí no venga a hacer su escándalo. ¿Es fácil? No lo pienses, no lo pienses. También las hermanas no deben de ser borrachas. Ahí dice, hermano, no esclavas del vino. ¿Sí o no? Sino que deben de ser, ¿qué? Fíjate, maestras. Se supone ustedes, hermanas adultas mayores, casi viejitas. ¿Por qué se atreve a decir eso? Porque como dice la canción, porque ya su cabello pinta canas. Maestras del bien, ustedes ya vivieron. Enséñenle a las más jóvenes cómo se hacen las cosas y cómo ustedes no andan de chismosas entrometidas por otro lado. No hablen de nadie, con nadie. Vayan y oren, eso es lo que necesitamos acá. Eso necesitamos. Ahora noten, que hagan maestras del bien. ¿Cuál es el bien? Que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso les tienes que decir, Samuel. Oiga, hermana, dejen de estar haciendo eso. Mejor enséñenle al lucero cómo se lava un pañal, cómo se le amarra el calzón al bebé. Enséñenle eso. ¿Cierto o no? Pero también deben enseñarles a amar a sus maridos. ¿Qué? No le hagas caso, mija. Vámonos. Por eso te tienes a tu madre. Dice que amen a sus maridos. El amar implica sometimiento voluntario. ¡Ah! ¿Cómo esa palabra no la soporto? No me interesa. Eso es lo que dice. Y que amen a sus hijos. No hay peor madre la que no ve por sus hijos. Yo siempre veo por ellos, pero si tú ni los cuidas, estás todo el tiempo con tu cochino teléfono, deja tu cochinada y ponte a atender a tus hijos. Eso hay que decirles. A lo mejor es otro tono, pero tengo más confianza con ellas. ¿Ok? Que amen a sus maridos y a sus hijos. Amar implica cuidar, sustentar. La mujer de Proverbios 31 hay que estárselas recordando constantemente.
Deben de ser prudentes. Casta, eso hay que decirle, hermana, sea usted prudente, sea casta, vea cómo viene. Sea casta, hermana, cuidadosa de su casa. Su casa tiene un tiradero, por no decir un muladar. Pero si quiere venir a organizar aquí a las demás, no, hay que decirles eso, hermano, que sean buenas, que se sujeten a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay que decirles, hermano, ¿es fácil lo que Pablo le está encomendando a Tito? No, pero hay que hacerlo. Por eso digo que tenemos que conocer la Escritura, memorizar la Escritura, para hablarles conforme a la Escritura. Ahora dice, ya habló para los viejitos, ya habló para las viejitas, ahora va a hablar para los jóvenes, que también hay que instruirlos a ellos. Ahora, digo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Si hay una característica de un joven es que es como imprudente. Bueno, cállate, siéntate, quédate, no vayas a hacer eso. Hay que andar detrás de ellos cuidando, a que sean prudentes. Pero, Pablo le dice, Tito, Pablo, esto es muy complicado. No solo eso, Pablo le dice a Tito, sino, ahí te va, Tito, presentándote tú en todo lo que te acabo de decir como ejemplo de buenas obras. ¿Por qué? Porque los que andan intermetiéndose entre las casas y cautivándolos, dice que no hacen ninguna buena obra, versículo 16 del capítulo 1. Pero tú y yo debemos de ser ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando dos palabritas muy interesantes: integridad y sinceridad. ¿Qué? ¿Y no tiene que ver con la sinceridad? Hermano, debo de ser íntegro. Tiene que haber una coherencia perfecta entre lo que digo y lo que hago. Eso es integridad. Lo que pienso y lo que hago, eso es integridad. Y esto requiere mucha seriedad. Mucha. ¿Por qué? Porque no estamos jugando a la iglesita. ¿Cierto? Es la iglesia de Dios. Amén. ¡Wow! Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, porque nos mostramos irreprensibles. ¡Wow! ¿Qué texto? Ahora sí, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere ser pastor? ¿Todavía quieres eso? Ya no sé, pero por allá gritaron Samael. Entonces, hermano, esto es lo que hay que hacer. Eres joven, pero como te decía hace un rato, cuentas con una enorme bendición. Que hoy para el pastorado no estás solo. Está Jesús. ¿Okay? Dios es contigo, Dios es el que está confirmando, o cuando menos esa convicción tenemos Jesús y yo. Porque no hubo nadie que se viniera a quejar. Más al contrario, todos los que se acercaron fue, si vemos estas características en Señor. Y por supuesto que ya hay un reconocimiento previo al ministerio antes de que empieces a ejercer. Yo ahorita no necesito pasarte y que me des una predicación expositiva. No necesito hacer eso, porque llevas 4 años predicando esporádicamente y son predicaciones expositivas. Y me atrevo a decir que mucho mejor preparadas que las mías. Mucho. Así que veo que tienes retención de la palabra, veo que enseñas con la palabra, creo al unísono de la iglesia que cumples con las características que la misma Escritura pide. Así que, si no tienes ningún inconveniente,
vamos a pasar a la ordenación. ¿Sí? A la ordenación. ¿Por qué razón? Porque ya fue expuesto esto. Cuando fuiste postulado, se predicó algo parecido, prediqué Pedro, de las responsabilidades y deberes de un pastor. Está esto más que claro y lo tenemos que saber hacer con control. Voy a prestarte mi querido Samuel, pero vente, mi hermano. Mejor vente, dale.